Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un nuevo chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y que, bueno, digamos que ha generado muchísima, pero muchísima conversación. Como ya vieron en el título. Kerem y Hande. La bomba de la traición. Para los que no están familiarizados con el drama, les doy un pequeño contexto rápido. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más grandes de Turquía, fueron pareja. Su historia de amor, al menos en los ojos del público, comenzó en el set de Love is in the Air. Un cuento de hadas. Romance en la pantalla, romance en la vida real. Todo perfecto. Pero como en todas las historias hay un punto de quiebre, un final, y en este caso, un final bastante dramático. Y el título de hoy, Kerem explota. Hande confiaba en mí. La fuerte respuesta a la traición revelada, ya nos da una idea del nivel de la situación. Hoy vamos a desglosar todo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué llevó a esta explosión? ¿Quién traicionó a quién, o mejor dicho, qué se considera una traición? Vamos a analizar las declaraciones, los rumores, las redes sociales y, sobre todo, vamos a ver qué nos dicen las reacciones de Kerem y Hande ante todo esto. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, ni ningún chisme nuevo. Activ la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y denle me gusta a este vídeo si les interesa el mundo de las series turcas, las celebridades y el drama. Sus likes me ayudan mucho. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasó? ¿De qué traición estamos hablando? Miren, después de la ruptura, que fue muy sonada, empezaron a circular rumores muy fuertes, sobre una posible infidelidad. Rumores que involucraban a Kerem y a otras personas. Aunque, claro, en este tipo de situaciones la información es difusa. Se hablaba de una tercera persona, de salidas, de encuentros. Todo muy vago, muy especulativo. Pero como todos sabemos, donde hay humo, a veces hay fuego. Hande, por supuesto, se mantuvo bastante discreta, al menos públicamente. Pero las redes sociales son un hervidero y los fans, los medios, todos estaban pendientes de cada movimiento, de cada like, de cada comentario. Y aquí es donde entra en juego el título. La supuesta explosión de Kerem, y la frase clave, Hande confiaba en mí. Esta frase es poderosa, porque implica una ruptura de la confianza. Implica que algo pasó entre ellos, algo que Kerem lamenta, algo que rompió el vínculo. Y es importante destacar que explotar en este contexto no significa necesariamente una pelea a gritos, sino una reacción, una respuesta a algo que le duele, a algo que le molesta. Probablemente una reacción ante la percepción pública de lo sucedido y las consecuencias que tuvo. Es una forma de expresar la decepción, el arrepentimiento y el dolor que siente ante la situación. Es una admisión implícita de que algo salió mal, de que hubo un error, y de que ese error afectó profundamente a Hande. ¿Qué más sabemos? Pues la respuesta a esa supuesta traición se vio reflejada en diferentes aspectos. Primero, en declaraciones, en entrevistas, en indirectas. Kerem ha sido, en cierta medida, enigmático. Ha evitado hablar directamente, pero ha dejado entrever su arrepentimiento, su tristeza, su decepción. Ha dicho cosas como cometí errores, me equivoqué, sin entrar en demasiados detalles. ¿Por qué? Quizás para proteger su imagen, quizás para no dañar más la imagen de Hande, o quizás, simplemente, porque el dolor es demasiado fuerte para verbalizarlo. Es comprensible que Kerem haya optado por la cautela. En el mundo del espectáculo, cualquier declaración, por mínima que sea, puede ser malinterpretada, sacada de contexto o utilizada para generar más controversia. Evitar los detalles en este caso podría ser una estrategia para minimizar el impacto mediático y proteger a ambas partes. Sin embargo, la ambigüedad también puede alimentar la especulación y la curiosidad del público. Las frases vagas, las indirectas y los silencios, a menudo, son más potentes que las declaraciones directas, porque obligan a la gente a rellenar los vacíos con sus propias interpretaciones y fantasías. Pero, como decía, no solo fueron declaraciones. Las redes sociales, como siempre, son un termómetro de la situación. Los fans de Hande comprensiblemente tomaron partido por ella.
Apoyaron sus decisiones, la defendieron de las críticas, y arremetieron contra Kerem. Kerem, por su parte, sufrió un golpe a su imagen. Empezó a perder seguidores, a recibir comentarios negativos, y a ver cómo su reputación se veía afectada. La reacción de los fans es completamente entendible. Hande es una figura muy querida, y la traición, en cualquiera de sus formas, es algo que genera mucha empatía y solidaridad. Ver a una persona que admiras sufrir, produce naturalmente una reacción de protección y apoyo. En las redes sociales, esta solidaridad se materializa en mensajes de apoyo, defensas ante las críticas y ataques directos hacia la persona considerada culpable. Este tipo de comportamiento puede tener un impacto significativo en la imagen pública de las celebridades involucradas. Esto nos lleva a un punto crucial: la importancia de la imagen pública para las celebridades. Para ellos, su imagen es su trabajo, su sustento. Y una traición, real o supuesta, puede dañar esa imagen, sobre todo si se trata de una figura tan querida como Hande, y si hay una gran desilusión por parte de los fanáticos al ver truncada la relación que tanto admiraban. En el mundo de la farándula, la imagen pública es un activo invaluable. Es lo que les permite conseguir contratos, promociones, y en última instancia, mantener su carrera. La percepción que el público tiene de ellos influye directamente en su éxito. Una imagen positiva, construida a través de una combinación de talento, carisma y buenas decisiones, puede abrir muchas puertas. Por el contrario, una imagen dañada, manchada por escándalos o controversias, puede tener consecuencias devastadoras. Pero ojo, porque aquí es donde la historia se vuelve más interesante. ¿Qué es exactamente una traición? ¿Es solo una infidelidad física? O una traición puede ser también romper una promesa, mentir, o simplemente no ser honesto. Y sobre todo, ¿qué impacto tiene la opinión pública en todo esto? La definición de traición es subjetiva y depende de cada persona y de cada relación. La infidelidad física es, sin duda, una forma de traición, pero no es la única. Romper una promesa, mentir, ocultar información importante o no ser honesto sobre los sentimientos también pueden ser considerados actos de traición, ya que erosionan la confianza y el respeto mutuo. En el caso de Kerem y Hande es posible que la traición no haya sido necesariamente física. Podría haber sido una falta de comunicación, una mentira, una promesa incumplida o simplemente una falta de respeto por los sentimientos de Hande. La opinión pública en este contexto juega un papel fundamental. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican cualquier rumor, especulación o declaración, y la presión constante puede llevar a las personas a reaccionar de formas inesperadas. La opinión pública puede ser implacable y en muchos casos, el daño a la imagen es difícil de reparar. Pensemos en los motivos que pueden haber llevado a esta situación. Quizás la presión mediática, la incompatibilidad de horarios, las diferencias en sus personalidades. O quizás simplemente el amor se acabó. En el mundo de las celebridades, la sobreexposición, la presión constante, las expectativas del público, todo esto puede ser muy desgastante. La vida de las celebridades es muy diferente a la de las personas comunes. La exposición mediática constante, la presión por mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad y las constantes expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Los horarios de trabajo pueden ser muy demandantes, dejando poco tiempo para las relaciones personales. La incompatibilidad de horarios, las diferencias en las personalidades y la presión por mantener la relación a flote pueden generar conflictos y, en última instancia, llevar al fracaso. También es importante recordar que, a pesar de todo, Hande y Kerem fueron una pareja muy querida. Tenían una química increíble en la pantalla, y en la vida real parecían estar muy enamorados. Por eso, la ruptura, la supuesta traición, fue un golpe muy duro para sus fans. Y es que nos gusta soñar con el amor. Con las historias de cuento de hadas. Y cuando esas historias se rompen, nos decepcionamos un poco. Las historias de amor de las celebridades son como cuentos de hadas modernos. Nos gusta verlos enamorados, felices y formando una pareja perfecta. Nos gusta soñar con el amor eterno, con la felicidad y la armonía. Cuando estas historias se rompen, la decepción es inevitable. La tristeza se mezcla con la incredulidad y la desilusión. Los fans se sienten traicionados, como si hubieran perdido algo personal. Es importante recordar que al final del día,
las celebridades son seres humanos con sentimientos, y que sus relaciones están sujetas a las mismas complejidades y desafíos que las de cualquier otra persona. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complicadas. Que el amor no siempre es para siempre. Y que en el mundo de la farándula, la imagen pública puede ser muy frágil. También que la comunicación y la honestidad son fundamentales para cualquier relación, y que a veces es mejor alejarse antes de hacer daño. Las relaciones son complicadas independientemente de la fama y la fortuna. Requieren comunicación, compromiso, respeto y amor. El amor no siempre es para siempre y a veces las relaciones llegan a su fin. En el mundo de la farándula, la imagen pública es muy frágil. Los escándalos, las controversias y las malas decisiones pueden dañar la reputación y la carrera de una persona. La comunicación y la honestidad son fundamentales para cualquier relación, y a veces es mejor alejarse antes de hacer daño, antes de que la situación se deteriore y cause más dolor. Finalmente debemos recordar que las personas son seres humanos, con sentimientos, con errores, con aciertos. Y que a pesar de todo el drama, Kerem y Hande han sido importantes en nuestras vidas, nos han hecho soñar, reír y llorar. Y quizás en algún momento nos muestren un camino de reconciliación, o simplemente aprendamos a respetar sus decisiones. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, con errores y aciertos. Han sido importantes en nuestras vidas, nos han hecho soñar, reír y llorar. Debemos respetar sus decisiones, aunque no las entendamos. El tiempo es el mejor sanador, y quizás en algún momento Kerem y Hande encuentren un camino de reconciliación, o simplemente aprendamos a aceptar y respetar sus decisiones individuales. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Intenté darles una perspectiva clara y concisa de lo que pasó con Kerem y Hande, analizando los hechos, los rumores, las declaraciones, y sobre todo, tratando de entender el trasfondo emocional de la situación. Espero que este análisis les haya resultado informativo e interesante. He tratado de presentar los hechos de manera objetiva, analizando los rumores y las declaraciones, y tratando de entender el trasfondo emocional de la situación. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo traición? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? Me encanta leer sus opiniones, así que no se corten. Comenten. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre los temas que tratamos en el canal. No duden en expresar sus opiniones y compartir sus puntos de vista. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudarán muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme. Chao, chao.